¿Qué tal? Buenas noches. Hoy martes, como todas las semanas, les acompañamos un servidor y Silvia Gereda, mi compañera de presentación, y vamos a abordar algunos temas a las 8:45 de una forma diferente. Hoy tenemos dos temas socialmente polémicos que vamos a intentar abordar las claves de los mismos para que ustedes tengan elementos de juicio que le lleven a una reflexión personal, sensata, meditada, racional y nada visceral, que es como se suelen tratar lamentablemente muchas de las cosas en este país. Como ustedes saben, el Congreso de Diputados discutió hoy sobre la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural y sobre ese tema precisamente queremos hablarle. Para ello nos acompaña Carla Caballero. Carla Caballero es la directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Carla, buenas noches. Buenas noches. Y Elmer Velázquez, que es director también ejecutivo de la Coordinación de ONGs y Cooperativas. Dije bien, ¿verdad? Porque la cosa es bien larga. Muy bien, Carla, Elmer, bienvenido, muchas gracias. Silvia, ya te presentamos así. Hoy hay 2 y 2, pero te vamos a dar la opción. Gracias, Pedro. De que tú comiences. Muchísimas gracias, pues estamos hoy ante un tema que nos mueve a todos los guatemaltecos, que es la Ley de Desarrollo Rural. Por un lado vemos en el Congreso a un grupo de personas solicitando que esta se apruebe. Por el otro lado encontramos sectores que se oponen, como el que tú representas, Carla, argumentando que la ley no es sólida, que es ilegal, que viola el derecho a la propiedad privada. Empecemos contigo y luego nos vamos con don Elmer para que nos cuenten qué es lo que hay detrás de esta ley. Bueno, tal vez yo quisiera empezar contando un poquito del proceso. Se ha dicho y lo hemos conversado aquí en este programa y en otros, en este mismo canal, cuando afirman algunos diputados, algunos funcionarios públicos que es una ley resultado del consenso, lo cual es falso, que es una ley resultado de 10 años, lo cual es falso. En el Congreso de la República es una iniciativa que tomó menos de un mes desde la presentación a Dirección Legislativa al dictamen de la Comisión de Agricultura en la legislatura pasada. Entonces, no es resultado de tal consenso. Esto, Carla? Lo presenta un diputado en ese momento, un grupo de diputados de la bancada de la UNE, que en ese momento era la bancada oficial. Pero la ley fue hecha, y creo que yo empezaría con esa parte del proceso. La ley fue hecha por un grupo de organizaciones sociales y campesinas, pero fue hecha particularmente por una organización que se llama Seidepaz, la Unión Europea, y está en la guía de Unión Europea, pagó 400.000 euros, que son cerca de 4 millones de quetzales, para la elaboración de esta ley. Cuando llegamos al primer proceso de consultas dentro del Congreso de la República, Seidepaz tiene como representante a Sergio Funes, pero el abogado contratado para representarla resulta que es un licenciado también de apellido Funes, pariente del mismo Funes. Entonces la primera cuestión creo yo que hay que evidenciar claramente es si parte de estos 4 millones de quetzales le está llegando a alguna persona en el área rural, si le está permitiendo mejorar sus ingresos. A eso le tengo que sumar miles de millones de quetzales, contamos la última vez en el último documento de Unión Europea, más o menos 3.000 millones de quetzales entregados a diferentes grupos, entre ellos Plataforma Agraria, el CUC, que están también con algunos temas de destino de seguridad alimentaria nutricional, con destino de acceso a la tierra y con destinos de temas de desarrollo rural. La pregunta también es si ese dinero le ha llegado a las personas en el área rural. O sea, que, Elmer, la pregunta entonces, ¿esta ley es algo que viene a dinamizar esos conflictos ya existentes por intereses particulares o en el fondo subyace algo que efectivamente se puede rescatar? Bueno, gracias, buenas noches. 2 cosas, digamos, primera noticia que tengo de la donación de Unión Europea para elaborar la ley. Participamos en su elaboración alrededor de 30 organizaciones sociales y campesinas. Y del otro lado, el Ministerio de Agricultura en su momento y la CGPLAN. No tenía conocimiento, honestamente, de la donación, mucho menos de esa magnitud, ni tampoco es cierto que le elaboró, eso sí me consta, este licenciado que tú mencionas. ¿De qué se trata? Nosotros estamos proponiendo una ley de fomento a la economía familiar campesina. Ese es el sumum de nuestra intención. La visión, vamos a decir. Y ese es el sumum de nuestra propuesta. Ahí se sintetiza. Si nos preguntan qué buscamos, buscamos dinamizar la economía familiar campesina y en particular la agricultura familiar campesina. Esa es nuestra propuesta. Para ese efecto, a nosotros nos parece que el Estado, este Estado que está en deuda con la población que está en pobreza y pobreza extrema,
debe efectivamente lanzar una política tutelar, agresiva, de inversión pública hacia ese sector de la población. ¿En qué se traduce esta inversión a nuestro juicio? Uno, en infraestructura social y productiva. Nos parece que sin caminos rurales este país no tiene salida. O sea, carreteras, hablamos. Hacer carreteras en la medida que se puede hacer. Carreteras, les llamamos caminos vecinales en este país. Eso nos parece clave. Centros de acopio, básico para cualquier proceso productivo. Atender el proceso post cosecha, clave en este país. Nosotros, pero tenemos los datos que publica el Banco de Guatemala, en donde la agricultura familiar campesina ayuda con exportaciones alrededor de 5.000 millones de quetzales. Quizá no sea tanto si se le compara con azúcar u otros productos. Pero nos parece que ese es un rasgo fundamental que demuestra que la agricultura familiar campesina es capaz no solo de dinamizarse a sí misma, sino de contribuir a la economía de este país. Los alrededor de 450.000 empleos permanentes que contabiliza el MAGA, esos no son datos nuestros, que la agricultura familiar campesina genera en este país anualmente, también nos parece clave. Entonces, nuestra propuesta es esa, dinamizar a este sector. Efectivamente, nosotros creemos que el acceso a activos productivos, dentro de ellos la tierra, es clave para este proceso. Nos parece también clave el crédito. No hay crédito en este país para la pequeña agricultura. Hubo un banco estatal, que ustedes se recordarán, el Bandesa, y bueno, no estamos pidiendo que se reviva el Bandesa, pero sí estamos reivindicando que haya una política de servicios financieros sustentada por el Estado, porque entendemos que no es negocio, que la iniciativa privada no va a entrar por ahí hacia esta agricultura familiar, hacia estas familias. Ese para nosotros es el sentido de la ley y por eso la defendemos, y la defendemos con vehemencia. Permitidme que os lea un artículo de discordia que es el famoso artículo 10, porque hay otros, pero como que este es fácilmente comprensible por toda la ciudadanía. Ajá. Un artículo que dice que el Estado promoverá la transformación de la tenencia y el uso de la tierra. Es decir, esto quiere decir que el Estado puede hacer con la tierra cualquier cosa que piense que puede hacer siguiendo esta frase, porque aquí dice podrá transformarlo la tenencia. Es decir, puede expropiar. Ustedes sustancialmente, y la pregunta es muy concreta, ¿están de acuerdo con este artículo? Yo por supuesto que no. Como Cámara del Agro, como ciudadano guatemalteco, también creo y respeto la Constitución Política de la República, pero particularmente el fundamento de la Constitución Política de la República, que es la persona. Y a la persona son inherentes 3 derechos individuales fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad. Y la ley 4084, la iniciativa 4084, no solamente violenta la propiedad privada en ese artículo, sino en muchos de los 42 artículos que es la ley, que contiene la ley. También violenta la libertad de industria, comercio y empresa. Yo coincido con Elmer y me complace gratamente escuchar que están de acuerdo y que creen que la vía es promover los caminos rurales, promover las carreteras, la construcción de la infraestructura básica, los microcréditos blandos, vamos a llamarlo así. Pero yo le pregunto a Elmer si él ha leído estos 42 artículos, porque en los 42 artículos, aquí te traigo la ley esta y la serie de leyes que fueron elaboradas y presentadas al mismo tiempo, con conceptos casi que copiados textualmente para que entrara a través de un nombre, a través de un número o a través de otro. Porque lo que yo leo, y quiero mencionarlo muy puntualmente, porque no es un tema de propiedad privada exclusivamente de tierra lo que se está violentando. Si tú lo que tienes es una empresa guatemalteca o estadounidense o canadiense o de cualquier capital que está en Guatemala produciendo alimentos enlatados, y uno de los artículos de esta ley, que es el artículo de soberanía alimentaria, te prohíbe importar productos que no sean pertinentes